Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Son las 9:05 de la mañana y recibimos en la sede de RPP al expresidente de la República, Francisco Sagasti, a quien saludamos y damos la más cordial bienvenida a RPP. Buenos días, señor Sagasti. Buenos días, Fernando, y a todos los oyentes y televidentes de RPP. Bueno, hay un tema que le preocupa a usted particularmente y en el cual cree que convergen varios de los defectos de nuestra política actual, que es el tema universitario, en relación con la ley que ha sido aprobada en el Congreso, que modifica la composición de la SUNEDU por una parte, limitando su rol como supervisor. Explíquenos por qué el tema universitario le parece a usted clave en la circunstancia actual. En primer lugar, el mundo está entrando a la sociedad del conocimiento, Fernando. Y la educación universitaria y la calidad de la educación universitaria y la excelencia son la única forma, la única manera de que un país, una sociedad va a poder desempeñarse bien, mejorar la calidad de vida en el futuro. Por lo tanto, preservar el alto nivel, más alto nivel posible en lo que es la educación superior es un imperativo en el siglo XXI. Y lo que estamos viendo en la actualidad, después de muchos esfuerzos que vienen después de la ley universitaria, es un intento descarado y realmente mercantilista de la peor especie de desmontar el mínimo que tenemos de garantía de calidad de la educación universitaria, que en este momento es la SUNEDU. Y lo que ha hecho el Congreso no es defender la autonomía, ni mucho menos, no es defender lo que piensan las universidades ni los estudiantes, es simplemente volver a un estado de situación como el que teníamos antes, que realmente, como podría decir, no solo permitió, sino estimuló una rebaja de la calidad de la educación universitaria. Ahora, quienes defienden la ley sostienen que la SUNEDU, que debe ser reforzada según ellos, pero hacerla más democrática en su composición, usted nos dirá si se logra o no con esa ley, estaba en manos ideológicamente sesgadas e incluso hay quien dice que manipuladas por el Partido Morado y particularmente por usted. Explíquenos qué fundamento tiene esta acusación. Absolutamente ninguno, es una mentira burda, es realmente un invento total. Y vamos a ver cómo se explica eso rápidamente. El Consejo Directivo de la SUNEDU y cualquier persona que quiera leer las bases del concurso público para la selección de los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU. Esto está ya aprobado y fue lo que seguimos y fue lo que sirvió de base para la invitación que se hiciera a 3 personas independientes. Y miren para qué cosa era el concurso. Primero, para elegir a 2 miembros del Consejo Directivo, que era la categoría de docentes principales en universidades públicas. 2 miembros. Los requisitos: 10 años de docencia, grado académico de doctor habiendo obtenido con estudios presenciales, deben ser personas de reconocido prestigio, o sea, cualquiera puede ver los requisitos. Segundo, un representante de las universidades privadas con la misma calidad en cuanto a antecedentes, 10 años, doctorado, reconocido prestigio. Tercero, un representante de los investigadores, de la comunidad de investigadores, con 10 años de experiencia. Elegido por concurso público también. Bueno, ahora voy a explicar el concurso público mucho más detallado y complejo. No hay forma alguna que nadie pueda elegir a dedo como lo quieren hacer ahora. Quieren volver a eso, yo te nombro a ti como mi representante de la universidad. Pero además de eso, de investigación, también había una persona con grado académico de doctor o maestro, con estudios presenciales y haber desempeñado cargos de gestión en el ámbito público o privado o en el ámbito educativo por mínimo de 10 años. O sea que son personas calificadas. No solo eso, el reglamento establece una convocatoria pública que fue realmente difundida ampliamente. Se presentaron candidatos. El proceso de selección incluye, en primer lugar, una revisión de sus antecedentes para ver si corresponden a los requisitos, si califican.
Muchos no calificaron. Los que calificaron pasaron un proceso de concurso en un jurado por 3 personas. ¿Quién eran quiénes? El vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería, la vicerrectora de investigación de la Universidad del Pacífico y yo. Y luego, cuando la vicerrectora de investigación de la Universidad del Pacífico tuvo que pasar a otras actividades, fue reemplazada por una investigadora y profesora principal de la Universidad Católica e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. ¿Y este concurso público se llevó a cabo desde qué año? Desde 2016 en 3 oportunidades. Pero miren cómo es el concurso. No solamente hay que calificarse, sino una vez que se califican y están todos los requisitos, cartas de postulante, todo lo que hay que presentar, currículum, lista de publicaciones, etcétera. Y luego hay una primera evaluación, después de calificar, una evaluación curricular, con los puntajes, el peso, 60% de evaluación curricular, puntaje mínimo 40, puntaje máximo. Luego, aquellos que pasan la evaluación curricular con los primeros puestos, pasan a una entrevista personal con los 3 miembros, dicho sea de paso, que se le da el mismo tiempo a cada postulante para explicar sus puntos de vista y las mismas preguntas. Además de eso, se le pidió a cada postulante un ensayo sobre lo que él consideraba o ella consideraba que debería ser la SUNEDU. Y luego, después de todo eso, las calificaciones, en primer lugar, de la evaluación curricular y en segundo lugar del ensayo y en tercer lugar de la entrevista se promediaron y la persona que resultaba designada era elegida por el Consejo por todos los filtros, sí. Pero además de eso, de ahí pasaba al Consejo Nacional de Educación para que ratifique. Díganme ustedes cómo vamos a poder manipular, como lo quieren hacer ahora, la selección de los miembros del SUNEDU con requisitos que han seguido estrictamente. Cualquier persona puede ir a la SUNEDU y pedir las actas, Fernando, de cada una de las sesiones que se hicieron, las calificaciones, los promedios, de la manera todo más esto vale clara. para 5 de los 7 miembros. Correcto. Los otros 2 es el presidente del CONCITEC. Exacto. O la presidenta Y a una persona designada por el ministerio. Exacto. Lo que se ha propuesto, y me parece razonable, es que además del presidente del CONCITEC, que me parece que debería estar, o la presidenta del CONCITEC, debería elegirse también por concurso al presidente o al director ejecutivo del O sea, que SUNEDU. elegir ya no a 5 miembros, sino a 6 de los 6 7. miembros. Y que el único que esté ahí es Cálites, es el presidente Yo creo del que CONCITEC. sí, yo creo que es que recuerde, para poder elegir al presidente del CONCITEC también hay un concurso. Sí, sí. O sea que lo que estamos haciendo es garantizando la meritocracia y la calidad, y esa ha sido la responsabilidad que asumimos. Por eso rechazo tajantemente las expresiones de un congresista que no entiende nada de lo que es calidad universitaria, y peor aún las expresiones de una rectora de la universidad más antigua que simplemente se empeña por defender aquellos feudos que se tenían anteriormente en la Asociación Nacional de Rectores. ¿Y usted piensa que la motivación entonces de reprocharle a usted en particular y al Partido Morado el haber manipulado la SUNEDU y por eso defenderla tiene que ver con eso, con la defensa de intereses particulares? Absolutamente, y aquí no hay ninguna cosa. Además, la ignorancia, realmente el desconocimiento de lo que no se han tomado el trabajo siquiera de revisar cómo se hacen los concursos. Pues miren, yo creo que esto requiere definitivamente una reacción de la ciudadanía. Y yo los invito, ¿no? Y yo les quería decirles, aquí delante tengo el planillón que ha empezado a circular el día de ayer para los ciudadanos que quieren interponer una acción de inconstitucionalidad a esta norma. Y los invito, al igual que lo estoy haciendo yo ahora, a firmar este planillón, porque me parece que es lo mínimo que la ciudadanía debería hacer para resguardar claramente la calidad de la educación superior. ¿Este planillón va a ser presentado a quién? ¿Aspira? No, va a ser presentado al Tribunal Constitucional.
al Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional la ley que ha sido votada por el Congreso y que el presidente de la República ha dicho que observaría. Bueno, más aún, en buena hora que lo observe, pero que por favor entiendan estos congresistas que hay una reacción ciudadana contra esto. Más aún, el señor canciller era miembro del Tribunal Constitucional y el que hizo la ponencia cuando se declaró la inconstitucionalidad de una ley previa que quería realmente tirarse abajo la SUNEDU. Bueno, entonces yo creo... Está firmando usted este planillón aquí en RPP que reunirá otras firmas antes de ser presentado ante el Tribunal Constitucional, flamante por sus 6 miembros elegidos y juramentados ayer. Bueno, yo espero que los miembros del Tribunal Constitucional, cuando llegue esto, si es que llega, porque en primer lugar el presidente espero que cumpla su palabra. Para ver un poco cómo puede mostrar a la Cámara este planillón. Bueno, sí, acá he puesto, había un pequeño error en el último dígito mientras hablaba, ya lo he corregido, pero ya está firmado esto. Y miren, esto está los planillones están en la calle Luis Manarelli, 1100 en Magdalena, y se firma todos los días de 9 a 5 de la tarde. Luis Manarelli, 1100. Y no hay manera de... Magdalena. Los invito a todos realmente a defender la calidad de la educación superior. Bueno, hemos entonces abordado este tema SUNEDU y la ley aprobada en el Congreso y la firma de este planillón para que el Tribunal Constitucional, con sus nuevos miembros, declare inconstitucional esta ley. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos ya sobre el tema político, puesto que sobre el tema político en general, el señor Sagasti tuvo una iniciativa que lanzó el mes pasado. Vamos a ver qué piensa ahora sobre ella. Pausa y regresamos a Enfoque de los Sábados. Son las 9:20, estamos conversando en Enfoque de los Sábados con el expresidente de la República, Francisco Sagasti, quien ha rechazado los argumentos que se han usado contra la SUNEDU y a favor de la ley que ha sido promulgada en el Congreso de la República y ha firmado ante nuestros ojos un planillón de ciudadanos que piden que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional esta ley. Pues vayamos al tema político de fondo, puesto que el mes pasado usted publicó un artículo en el que sostenía que la mejor manera de salir del entrampamiento político que paraliza la acción pública es que el presidente renuncie. Eso es lo que usted había solicitado en ese momento. Quiero saber si mantiene esta solicitud y si hay nuevos argumentos para que esta solicitud sea razonable. Pero que si no fuera el caso, los ciudadanos podían promover que se recorte el mandato tanto presidencial como parlamentario después de haber aprobado reformas básicas que garanticen que las elecciones que se lleven a cabo el próximo año eventualmente no nos conduzcan a la misma parálisis en la que estamos ahora. Explíquenos qué cosa es lo que está proponiendo exactamente. Bien, mire, lo interesante es que después de ese primer artículo, en la cual se abrían 3 opciones, o una renuncia o vacancia para que entre la vicepresidenta, y cumpla con esto, exactamente lo que usted ha dicho, Fernando, con un programa mínimo de reformas. Lo que estamos viendo ahora es algo que en la ciencia física se llama un equilibrio de bajo nivel. Lo que estamos viendo es que el Ejecutivo, por su lado, ha ido bajando, básicamente convirtiéndose en un mecanismo de campaña permanente, es decir, los consejos de ministros descentralizados no son consejos de ministros. Cualquier persona que haya asistido a un consejo de ministros de verdad, donde se toman decisiones, se da cuenta que estos consejos descentralizados son el equivalente de lo que sería un mitin de campaña con portátil y todo. Así no se gobierna, así se hace campaña, pero así no se gobierna. Entonces ya vemos que el Ejecutivo ha ido bajando esto. Y con la aprobación de leyes como la que hemos visto en el campo educativo en los últimos días y en otros campos, el Congreso también ha ido bajando su nivel. Y los dos medio que se están contentos el uno con el otro de permanecer al nivel más bajo político siempre y cuando se garantice su supervivencia. Lo que creo que toca ahora es plantear lo que ya empieza a sentirse de una manera muy clara, que lo que necesitamos es un recorte de mandatos, que es una opción constitucional. Hay que hacer todo dentro del marco de la Constitución actual.
que realmente, nos guste o no nos guste, es la vigente. Entonces, dentro de ese marco hay esa posibilidad y lo que se hizo es explicar cuál es el procedimiento. Han venido y he recibido una serie de sugerencias y planteamientos legales de por lo menos 5 grupos. He conversado con cada uno de ellos y lo que hemos hecho, y vamos a hacer público muy pronto, es ver de entre estas diferentes propuestas cuál es el mínimo común denominador. Y hubo una frase muy interesante de uno de los representantes de estos grupos que han estado planteando. Le dije, mire, no se trata de buscar lo que es perfecto, se trata de buscar entre todos nosotros una norma con la cual podamos vivir y estemos todos de acuerdo, que incluye un adelanto de elecciones y un conjunto de nuevas reglas para este adelanto, como usted decía, Fernando, pero además marcarle la pauta a este Congreso que vendría por 3 años y al Ejecutivo con un programa de reformas sustantivas que no hay tiempo de discutir ahora, pero sí se podrían discutir durante 3 años y al mismo tiempo un programa mínimo para el Ejecutivo de reinstitucionalización y regeneración del aparato público que ahora está siendo demolido, está en un proceso de demolición. Entonces, la idea es elecciones el próximo año. Segundo, con nuevas reglas, con el mínimo de nuevas reglas. Lo interesante es lo siguiente, que muchas de estas reglas ya están aprobadas, Fernando, que se iban a aplicar en el 2026. Bueno, traigámoslas. ¿Cuáles, por ejemplo? Reglas aprobadas que se pueden aplicar antes. Todo el tema de alternancia, de elecciones primarias internas, en fin, esos ya estaban planteados anteriormente, incluso que no recuerdo bien, había algunas limitaciones para poder postular. En otras palabras, no estamos pidiendo una cosa totalmente descabellada, es algo que está dentro del sentido común político y que esto podría ser. Entonces, la siguiente etapa, una vez acordado un texto mínimo, es socializarlo. Dicho sea de paso, lo estamos haciendo en las regiones del país también. Esto no es una iniciativa puramente de Lima, tenemos representantes de diferentes instituciones que han ido presentando ideas y planteamientos. Cuando usted dice tenemos, ¿está refiriéndose a quiénes? Aquí lo que estoy diciendo es al grupo de personas que me ha contactado después de ese artículo. Lo que he encontrado, yo agradezco mucho la recepción de la ciudadanía, es que el artículo publicado inicialmente en La República, luego el artículo publicado en El Comercio y unas 2 entrevistas que di, han generado interés de algunas personas en proponer ideas. Y eso es lo que he estado recibiendo, consultando con ellos y luego tratando de producir un documento integrado que incorpore las contribuciones de estos diferentes grupos, pero que todavía sea abierto, porque tenemos que consultar con partidos políticos, hay que consultar con otras instituciones de la ciudadanía, algo que haremos durante la próxima semana. Y luego esto terminará en una propuesta específica que se llevará, como hay que hacerlo, si se puede, directamente al Congreso, porque también hay, gracias a Dios, algunos congresistas que sí están interesados en presentar esta propuesta. Y muchos otros, incluso la señora María del Carmen Alba ha dicho que eventualmente se puede recortar el mandato, si esa es la solución, ante la constatación de que la moción de vacancia parece difícil de llevarse a cabo, ¿no? Bueno, yo creo que ya dentro del propio Congreso ahí empieza a surgir este sentido común. Y una de las propuestas que se han hecho, que es para debatirla, por ejemplo, es que como es un recorte de mandato, sería casi el equivalente de unas elecciones de medio término y que la idea sería permitir que los congresistas, por ejemplo, se presenten a la reelección por única vez por este periodo. Lo que esto permitiría... supone reforma constitucional. Claro. Es una reforma constitucional, pero miren qué interesante, no solamente se permitiría que complete sus 5 años, sino que si realmente están seguros que están haciendo una buena labor, bueno, que se presenten nuevamente, que pasen por el filtro de las elecciones primarias dentro de sus propios partidos y luego que pasen por el filtro de la votación ciudadana, que ratifique si los queremos seguir teniendo como congresistas o no. Entonces estamos tratando de preservar los derechos políticos y civiles
perfiles de todas las personas de acuerdo estrictamente a la Constitución. Usted ha dicho que es necesario dar un golpe para reinstitucionalizar el Estado peruano, que se ha visto asaltado, que se ha visto demolido por la presencia en los ministerios y otras entidades por personas de dudosa moralidad, o más bien de nula moralidad y de incompetencia. Ahora, ¿de dónde viene esta impunidad frente a la corrupción? Que vienen nuevos y hacen lo mismo que ya se había reprochado, hasta el punto que hemos llegado a una situación que todos los presidentes del Perú del siglo XXI, salvo Paniagua y usted, han tenido problemas judiciales complicados, por decir lo menos. ¿De dónde viene esto y qué se puede hacer? Porque mientras haya corrupción, ninguna fórmula funcionará. Sí, eso fue parte del tema de una de las presentaciones que hice de los artículos, el tema de regeneración de la vida política. Y uso la palabra regeneración porque eso es lo que necesitamos. Y además, regeneración implica nuevas generaciones. Lo que a mí realmente me reconforta es ver cómo tantos jóvenes están empezando a responder de una manera adecuada a estos pedidos, a esta intención de renovación de la política. Yo creo que el camino viene por ahí, Fernando. Mire, sé que estamos con poco tiempo, sí, pero quisiera mencionar una cosa, quisiera también saludar la rectificación que ha hecho nuestro querido novelista Mario Vargas Llosa al indicar con toda claridad, como lo ha hecho en Buenos Aires, si mal no recuerdo. En México, me parece. En México, ¿no? Ha estado también en Buenos Aires. Sí, que lo ha dicho que las elecciones fueron limpias, como siempre lo hemos sostenido, y no solo eso, sino también como la propia comisión investigadora de las elecciones 2021 en su informe preliminar... La que preside Jorge Montoya, congresista. Es una cosa curiosa, es la primera vez que yo veo que alguien hace una denuncia y luego preside la comisión para investigar su propia denuncia. Si esto no es conflicto de interés, por favor, explíqueme. Pero ¿hay resultados o no de esa comisión? El informe preliminar que se publicó, yo los invito a buscarlo en la página web del Congreso, los invito a leer la página 28 al final y la página 29, que con toda claridad dice que no ha sido posible encontrar ningún indicio de fraude y que seguiremos buscando. Pero ya tienen más de 100 días, creo, estudiando esto. Ya se cumplió el plazo, pero hay nuevos argumentos a partir de lo que ha dicho el señor Villaverde, en fin. Mire, no hay ningún argumento, lo que hay son intentos desesperados por conseguir una posición sin cero pruebas. Ya estamos en una situación en que cualquiera puede pararse en una esquina, en cualquier lugar, y gritar lo que le dé la gana, y por eso tenemos la obligación de darle crédito y creerlo. Por favor, eso ni siquiera merece el mínimo de atención. Bueno, muchas gracias por su presencia acá y por sus explicaciones, tanto sobre el tema que lo había motivado, que es el tema universitario. Nos ha explicado la importancia que la formación universitaria tiene para los jóvenes, pero también para el país, y también sobre los problemas políticos y la manera como podemos salir de la parálisis de las instituciones que nos ha descrito usted. Muchas gracias, señor expresidente Francisco Sagasti. Que tenga buenos días. Muchas gracias y a todos los oyentes y televidentes de RPP. Vamos a hacer una pausa y retomamos el enfoque de los sábados con el economista y ex candidato presidencial Hernando de Soto.